Sábado 22 de noviembre a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta Los Profetas del Diablo. No todos los profetas y videntes tienen revelaciones divinas. La mayor parte de ellos las reciben del lado oscuro. Solo conociendo bien la verdad, no nos podrán llevar a la perdición. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 2263. Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia que vamos a hacer hoy, una conferencia en la cual vamos a hablar de un tema, creo, muy interesante acerca de los profetas, en este caso, no de los profetas que salen en la Biblia, como hemos estado viendo en estas últimas conferencias, sino profetas que también dan profecías, pero que no vienen precisamente del lado divino. Veremos de qué va todo este tema, un tema que tiene amplia repercusión en nuestro mundo. La gente hoy en día está buscando, muchas personas, una cierta espiritualidad, y cuando conectan con todo este tipo de profecías, uno puede caer en engaños realmente, ¿no? Porque no todo es oro lo que reluce, ¿verdad? Así que vamos a ver todo este interesante tema. Lo haremos como siempre, empezaremos con un montaje, ¿no?, de música y de imágenes para que nos podamos poner en contexto, como siempre. Y nada, esperamos que os guste. Gracias por haber venido y adelante. Buenas tardes a todos. La conferencia de hoy, vamos a poner un poco en antecedentes, es continuación de todo lo que hemos venido presentando hasta ahora. Es cierto que ya veis que hay muchas ramificaciones, pero siempre al final todo va más que interconectado, y el tema de hoy no va a ser menos. Los profetas del diablo es un tema que nos atañe absolutamente a todos, especialmente para lo que nos espera en muy poco tiempo. Pero como es habitual también, antes de entrar en materia directamente sobre este tema, vamos a hacer esto. Y es, si todo va bien o no, tenemos un problema para cambiar. No cambia. Disculpad un momento. No sé. Vale.
Bien, pues como os decía, vamos a empezar el tema, como siempre, enlazando con anteriores conferencias y veremos un poco, a su vez los que no habéis asistido a esos temas anteriores, un poco de qué ha ido todo esto, pero ahora nos toca clarificar algún punto. Sobre el tema del tercer templo de Jerusalén, que quieren construir, y así será, hay algo que presentamos que tenía que ver con esa famosa vaca alazana que se iba a quemar, vimos cómo ya se hizo, pero surgieron muchas dudas al respecto. Pues bien, mirad, directamente los del Instituto del Templo, allí en Israel, los que quieren levantar ese templo, han puesto esto: actualización y aclaración sobre la novilla roja. Ya sabéis, esa vaca roja, alazana, que debía ser quemada y esas cenizas ser esparcidas para purificar al pueblo, purificar la zona y poder levantar el tercer templo de Jerusalén. Ya sabéis que a algunas les salieron ranas, ya me entendéis, les salió defectuosa, deben ser rojas, totalmente puras, sin pelitos blancos. Finalmente les salieron, pero sacrificaron una, y os lo mostramos. Mirad qué aclaran ellos al respecto. Luego veremos si esto es verdad o no, quién lo sabe. Ante la información incorrecta que se ha publicado sobre la novilla roja, el Instituto del Templo desea anunciar: 1. Durante aproximadamente 10 años, el Instituto del Templo se ha dedicado a los preparativos para la producción de las cenizas de la novilla roja, tanto desde una perspectiva educativa como práctica. La observancia de estos mandamientos, la cría de una novilla roja según la ley de la Torá y la producción de cenizas kosher, o sea, santas, para la purificación de los ritualmente impuros, es muy compleja e incluye miles de detalles, fijaos, miles de detalles, no uno o dos, que requieren gran conocimiento y habilidad para su ejecución. Por lo tanto, el proceso también incluye una serie de experimentos y ejercicios prácticos. 2. Hace unos 3 meses se llevó a cabo una práctica en las montañas de Samaria en la que se realizó una simulación de la elaboración de las cenizas de la novilla roja, que es lo que os mostramos. Punto 3. Por supuesto, las cenizas de la novilla roja que no se esparcen en el Monte de los Olivos mirando hacia el lugar del templo sagrado son completamente inválidas, según la Mishnah y Rimbam, etc. Por lo tanto, aclaramos que la simulación fue solo un ejercicio, parte de una serie de ejercicios que se realizaron y con la ayuda de Dios se seguirán realizando antes de que estemos debidamente preparados para cumplir con la mitzvah según los requisitos de la Torá. El acto no fue kosher por razones adicionales. Entre ellas, se eligió para el ejercicio una novilla cuyo color general era rojo, pero que sin embargo era la más inválida e impura de las novillas que teníamos. Tenía la cola dañada y un defecto. Ya sabéis que debe ser totalmente pura, inmaculada. Asimismo, las vestiduras sacerdotales que vestía el Cohen, el sacerdote, que dirigía el ejercicio, no estaban consagradas. El objetivo del ejercicio era mejorar nuestra preparación para la producción de las cenizas y, de hecho, el ejercicio mejoró nuestra comprensión del proceso, así como la habilidad del Cohen, del sacerdote, y también reveló varios puntos débiles que debemos abordar, como la forma correcta de conducir a la novilla a su destino. Fijaos que es cada detalle que tienen estudiado y hay cosas que aún no les salían bastante bien. Esto es lo que ellos cuentan. Punto 4. Por esta razón, dejamos la mayor parte de las cenizas en el lugar sin prestarles atención. Recogimos muestras de cenizas de personas que están impuras, tamei meto, por contacto con un cadáver y por lo tanto no pueden realizar esta mitzvah, únicamente para comprobar si nuestro equipo es adecuado para la tarea. También aprendimos lecciones importantes al respecto. En cualquier caso, todas las cenizas son completamente inválidas. 5. Quien afirme lo contrario, que la novilla era kosher y las cenizas producidas a partir de ella son kosher para fines de purificación, está equivocado y engaña, ya sea intencionalmente o no intencionalmente. Y punto número 6 y 7. Actualmente hay 4 novillas rojas en el sitio de Silo, algunas de las cuales pertenecen al rabino Ariel, que es uno de, mirad quién, el importante, el director del Instituto del Templo. Su estatus halágico aún no se ha determinado definitivamente y las estamos monitoreando. Por tanto, eso que se decía de que todas habían salido mal, que ya no tenían más, ahora nos dicen que no, que hay 4 aún que pertenecen precisamente al director del Instituto del Templo. La auténtica novilla roja se elaborará, si Dios quiere,
Cuando dispongamos de una novilla roja kosher, según la opinión de los rabinos del Instituto del Templo y los rabinos con quienes consultan, y cuando estemos preparados en todos los demás aspectos, este es un proceso largo que requiere paciencia y perseverancia. Por tanto, según ellos, la que sacrificaron no era válida, fue un prototipo para ir aprendiendo cómo debe ir todo, que tienen aún 4. Por tanto, de estas 4 puede salir una de pura. Si ellos creen que sale pura, será sacrificada y ya sabéis lo que va a pasar. La construcción del templo no va a tardar mucho. En fin, esto es lo que ellos exponen ahora. Ya sabéis que a veces juegan muy bien al despiste y nunca sabes auténticamente la verdad. El caso es que esto es lo que ellos muestran y os lo muestro aquí. Sobre los ovnis y abducciones, otros temas que hemos estado tratando y que volveremos a tratar precisamente el sábado que viene, si Dios quiere, en la próxima conferencia, con datos muy importantes. Fijaos en este vídeo. El segundo de a bordo en el gobierno de Estados Unidos, J.D. Vance, dice que no está seguro de si los ovnis y los extraterrestres son realmente seres de otro planeta o algo mucho más sobrenatural. Sorprendentes declaraciones, miradlas. It's interesting. I wouldn't say that I do or don't believe it. I mean, I'm a big believer that there are things out there that we can't explain. And so if another person sees an alien, maybe I see an angel or a demon. So I'm a big believer that there are like spiritual forces working on the physical world that a lot of us don't see and a lot of us don't understand and a lot of us don't appreciate. But, is it aliens or is it our guardian angel? Or is it aliens or is it a not so guardian force that doesn't care about us or in fact actively wishes us harm? I don't know the answer to that question. What I try to do is I try to say my prayers. I try to be as good of a person as I can be and I try to do a good job. And hopefully that's all I need to do. Terrific. Thank you so much, Vice President. Good to see Sorprende, ¿no? Él es católico. Ya mostramos lo que dice la Iglesia Católica al respecto, los papas también, de turno, y lo que nosotros mostramos aquí, que el tema extraterrestre, en verdad, no son habitantes de otros mundos que vienen a visitarnos, sino que son ángeles caídos, este hombre lo pone también en cuestión. ¿Será que esto es así? ¿Que en verdad no son extraterrestres, sino que son ángeles caídos, demonios? Sorprende. ¿Pero qué terminará pasando tiempo al tiempo? Yo estaría súper feliz de ver a este señor que precisamente llegue a conocer toda la verdad y aceptarla, porque sería genial. De momento está donde está, pero dice ahora esto. Veremos qué termina pasando. Pero algo curioso también. Aquí tenéis, ahora lo vais a ver en imagen, a Kirsan Ilumzinov, militar y expresidente de Kalmukia. ¿Habéis oído alguna vez de este país? Suena a TVO, ¿verdad? A un cómic. Pues no, resulta que existe. Este hombre, nacido en el Istá el 5 de abril de 1962, es un ajedrecista, militar, político y multimillonario ruso de religión budista. Sí, este país existe. Es una república rusa. Y mirad, estad atentos cuando él habla sobre su abducción. September, I remember in Moscow, it was happened in my apartment. At the time, he was the elected president of Kalmykia, long before President Putin changed things so that Kalmyks can no longer elect their leader, but simply have one appointed for them instead. On a trip to Moscow, in his apartment in the capital, Ilyumzhinov was abducted by aliens. Yeah. I was taken by my apartment in Moscow to this spaceship, and we went to some star. And after that, I asked them, please bring me back, because next day I should come to Kalmykia, to Elista, and go to Ukraine. Yeah, and no problem, Kirsan. We have time. Yeah. How much of that experience do you recall? Can you describe to me what actually happened? They are like people like ours. Yeah, they have the same mind, the same
vision and so on, and I talked with them. Yeah, I understand that we are not alone in this old world. Yeah, we are not unique. Yeah, I did wonder, but couldn't quite bring myself to ask. I'm not crazy man. Yeah, but after that, when I gave the first interview in Radio Freedom in Russia 5 years ago, thousands, not hundreds, thousands people write a letter to me, calls by phone. Oh, Kirsan, you are a politician and you are not afraid to say about it. From the United States, every year more than, it's official statistic, every year more than 4,000 people who contacted such people. Bien, no es muy frecuente que un político de un nivel tan elevado en su zona hable abiertamente de una abducción. En cualquier otro lugar esto cualquiera se lo callaría porque dirían está chiflado y por tanto seguir en carrera política sería un desastre. Bueno, él ha explicado su experiencia y ya veis cómo los llega a describir. Interesante. Una vez más, qué lástima que este señor quizás no ha conocido nunca en su vida lo que Joe Jordan presentó, ya sabéis, el máximo exponente en el tema OVNI en Estados Unidos, de cómo realmente esas abducciones, curiosamente, en el nombre de Jesús se acababa todo, la cual cosa denotaba claramente que estos seres de otros mundos que vienen a visitarnos, en verdad son demonios que están pululando por aquí para llevar a la gente al gran engaño. Bueno, como eso ya lo hemos tratado en conferencia, lo podéis ver, están todas subidas en nuestra página del Gran Engaño Final. Vamos ya directamente sobre otro tema que también tratamos un poco y que tiene que ver sobre la Virgen y el Papa Pío XII. Esto era una noticia que salió el 1 de noviembre, este mismo mes, y nos decía en un medio católico un día como hoy el Papa Pío XII vio el milagro del sol de Fátima. Un día como hoy, hace 75 años, el 1 de noviembre de 1950, el venerable Papa Pío XII vio en el Vaticano un fenómeno similar al milagro del sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917 en Fátima, Portugal. Ese día, el Papa Eugenio Pacelli proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. ¡Qué curioso! Precisamente ese mismo día proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María, en cuerpo y alma al cielo, día 13 de octubre. Qué casualidad que ese mismo día suceda esto. El Santo Padre compartió en un escrito que el milagro del sol lo vio ese día, el 30 y el 31 de octubre y el 8 de noviembre del mismo año. Fueron varias veces, pero la primera, ya veis, coincide cuando él dice lo de la Asunción de la Virgen María. Ya vimos esa extraña conexión entre una cosa y otra. Según relató Andrea Tonielli en La Estampa en 2017, Pío XII escribió en una hoja que fue sorprendido por un fenómeno nunca hasta ahora visto por mí. El sol, que estaba todavía bastante alto, parecía como un globo opaco amarillento circundado por un círculo luminoso. El sol, continuó el venerable Pío XII, se movía ligeramente en el extremo, tanto girando como desplazándose de izquierda a derecha y viceversa. Pero dentro del globo se veían, con toda claridad y sin interrupción, movimientos muy fuertes. Dentro del globo, un movimiento dentro. ¿Os hace pensar en algo? Ezequiel, rueda dentro de otra rueda. Este fenómeno lo vio mientras caminaba en los jardines vaticanos el 30 de octubre, en la víspera de la proclamación del dogma de la Asunción. Sí, un poquito antes, ¿eh? Qué interesante. Esto da mucho que pensar porque no es demasiada casualidad. Relación, primero sucede esto y automáticamente, ¡pam!, aparece esa cuestión en el cielo. En fin, ya vemos que esto, y ya lo vimos expuesto en su momento, de cuestión divina o extraterrestre, tal como entendemos, tiene realmente poco. Esto lo consideró como una confirmación de lo que iba a hacer 2 días después, tras recibir solo 6 respuestas con algunas preocupaciones, de un total de 1.181 provenientes de todo el mundo, tras una consulta que se inició de forma reservada en 1946. El episodio se repitió el 31 de octubre, el 1 de noviembre cuando proclamó el dogma y el 8 de noviembre y después ya no.
El pontífice escribió que intentó en otros días, a la misma hora de la tarde y en condiciones atmosféricas semejantes, mirar el sol para ver si aparecía el mismo fenómeno, pero en vano. No pude mirarlo ni siquiera un instante, la vista quedaba inmediatamente deslumbrada. El 13 de octubre de 1917, cuando miles de peregrinos se encontraban en Fátima, en Portugal, se produjo el milagro del sol, llamado así porque se vio al sol temblar en una especie de danza. El suceso duró unos 3 minutos y ocurrió luego de la última aparición de la Virgen María a los pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía. Esto para situarnos. En fin, que ya veis qué relación entre una cosa y otra. Luego de una intensa lluvia, las oscuras nubes se abrieron y dejaron ver el sol, que según los testigos se veía como un disco de plata. Entonces, sus rayos tomaron diferentes colores y el sol pareció caer sobre las miles de personas que se habían puesto de rodillas. Imaginaos qué situación, ¿eh? Además del milagro del sol, los pastorcitos dijeron haber visto imágenes de Jesús, la Virgen María y San José bendiciendo a la multitud. La Virgen se presentó como la Señora del Rosario. Bien, no solo vieron el tema solar, por decirlo de algún modo, sino que vieron apariciones de imágenes de Jesús, de la Virgen María y San José. Ya vimos que bíblicamente eso no podía ser. La Virgen María sigue muerta, no ha resucitado, no ha ido al cielo, no murió o se durmió y en vida fue trasladado al cielo tampoco. Por tanto, esto es un engaño satánico, no hay vuelta de hoja. De ahí la importancia de conocer la inmortalidad del alma, o no, si es un tema que realmente es cierto o no, porque de lo contrario caemos en esos engaños. Con San José pasaría lo mismo. Pues bien, fijaos qué relación Jesús, Virgen María, San José, todo muy, pero que muy unido. Aquí tenéis una de las imágenes tomadas en esos momentos en Fátima. Miles de personas. Y todos mirando así al cielo. Luego ya veis la descripción, hasta arrodillados todos ante esto. Imaginaos cuando esto se vuelva a repetir, y peor, y peor. No quedará un ateo en pie ni de casualidad. En fin, vamos a centrar el tema de lo que vamos a tratar hoy, precisamente con un texto que son las palabras de Jesús en Mateo 24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hoy nos vamos a centrar, ya vimos falsos cristos, ahora vamos a ver falsos profetas, evidentemente no todos, ni mucho menos. Pero vamos a ver cómo los profetas del diablo escribieron en el catolicismo sobre la Virgen y el anticristo. Y alguno dirá, ¿cómo? ¿Profetas del diablo en el catolicismo? Bueno, pues cuando veáis la descripción de lo que narran, si conocéis de qué va todo esto, con un escrito está, apoyado bíblicamente, podréis descifrar si esto es de Dios o no, y más habiendo visto los temas anteriores. Mirad esta página. Es una página católica. María Medianera de todas las gracias. Santa María, Madre y Medianera. Precisamente ahora de esto se ha tratado mucho. Ya sabéis que el Papa se ha manifestado diciendo de que ella no es corredentora directamente con Cristo, pero sí tiene este papel así. Redentora directamente, no. Corredentora, bueno, un poquito, pero tampoco en el gran papel que se le estaba diciendo. Esto ha ayudado a hacer ecumenismo, juntar unión de católicos con ortodoxos, protestantes, etcétera, que no estaban de acuerdo con eso que se decía, pero a su vez ha molestado a muchos católicos porque incluso contradice palabras, frases dichas por otros papas anteriores, como Juan Pablo II, que lo afirmaba claramente. Mirad esto. Os he marcado las partes en rojo, que son las más interesantes quizás, pero os voy a leer también el primer párrafo. La doctrina de la Virgen María como medianera de todas las gracias sostiene que todas las gracias de conversión y santificación, merecidas por nuestro Señor a través de su pasión y muerte en la cruz, han sido confiadas a la Virgen María a fin de que las distribuya a los hombres de buena voluntad, cuando ella quiera, a quienes ella quiera, en cuanto ella quiera. Esto lo escribió San Bernardo. Bueno, esto es lo que haría el Espíritu Santo. Se lo adjudican, ya veis a quién.
Este misterio no solo es uno de los más hermosos privilegios, eso lo dicen ellos, no yo, sino sobre todo una realidad que toca profundamente la relación de la madre, en mayúsculas, espiritual con nosotros, especialmente su papel en nuestra obra de conversión y santificación. Pensad que estamos hablando de falsos profetas, gente que ha tenido visiones, que ha tenido sueños, que creen decir que provienen divinamente. Pues el primero del que vamos a hablar hoy es este, San Luis María Griñón de Montfort. Nos hace comprender que la verdadera y perfecta devoción a la Virgen María está basada en esta verdad, mostrando todo lo que la expresión María, nuestra Madre y Medianera, significa para nuestra vida personal, para nuestra conversión y santificación. Si queremos vivir cristianamente según la voluntad de Dios, toda nuestra vida debe estar atravesada por María, dirigida por María, en la medida que ella esté presente con nosotros y nos esforcemos por hacer todo a través de ella, con ella, en ella y para ella. Dios nos dará sus gracias. Vaya, pero si todo es para ella, no es para Dios. Dios no nos obliga, sino que quiere nuestro libre consentimiento a su acción salvífica. La Santísima Virgen puede ejercer su papel de medianera en nosotros solamente si lo deseamos, si lo aceptamos por un acto de voluntad, por un sí meditado y decisivo. La medianera desplegará toda su acción en nosotros en la medida en que nos entreguemos a ella por el acto de consagración. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que si tú dices sí a toda esta cuestión, pues tienes muchos números para que tengas cuestiones de una conexión, entre comillas, espiritual con la Santísima Virgen. Pues esto es lo que les ha pasado a muchos de los que vais a ver después aquí. Creer que esto es una cuestión tan divina que no se dan cuenta que alguien les está marcando un gol por la escuadra y no se enteran. ¿El profeta puede tener visión de Dios? Sí, pero hay profetas que no provienen de Dios. Y ahora, a través de sus declaraciones, podremos comprobar además hacia dónde van a dirigir a la gente. Lo han hecho durante siglos y veréis hacia dónde llegan a apuntar. Me salto esto directamente para ir al que veis aquí, San Luis María Griñón de Montfort. Estuve hablando sobre él en los temas de puertas dimensionales. Aquí tenéis un breve resumen. Santo patrón del apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Vivió entre 1673 y 1716. Era de Bretaña. San Luis María Griñón de Montfort profetizó que al final de los tiempos habitarían la tierra unas almas predestinadas desde la eternidad que se llamarían los apóstoles de los últimos tiempos, quienes responderían al llamado de amor de la Santísima Trinidad para trabajar y misionar en la preservación de la Iglesia en los umbrales del advenimiento del nuevo reinado eucarístico. ¿Sabéis qué está diciendo aquí? Que va a haber un reinado eucarístico. ¿Un reinado de qué? ¿Qué es la Eucaristía? Es la misa. Es la misa. Va a reinar. Por tanto, habrá un grupo de gente que estará conectado a todo esto aquí para llevar a la gente hasta este momento, prepararlos para este advenimiento. Y esto ya se está produciendo, ya se está trabajando para ello, y esto va a ir asociado a cuestiones como la que habéis visto de Fátima, lo que expresan que fue eso, etcétera, etcétera. Ese ejército mariano que batalla contra el dragón, fijaos bien lo que dice, es un ejército de gente que va tras María y es el que lucha contra Satanás, que es el dragón. En unidad con los corazones unidos de Jesús, María y José, pisando la cabeza del dragón. Es decir, San Luis María Griñón de Montfort es el anunciador del movimiento apostólico de los últimos tiempos. Impresionante. ¿Sabéis? Bíblicamente también hay un movimiento de cierta gente que va a decir ciertas cosas bajo el poder de Dios y con la verdad. Resulta que Satanás está haciendo algo totalmente paralelo. Su libro, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, constituye una piedra básica en la estructura y formación de los apóstoles de los últimos tiempos y es obligada lectura para la formación apostólica en el apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Por tanto, en estos últimos tiempos se va a levantar mucha gente que estará siendo preparada
para llevar a la gente a esta devoción a la Santísima Virgen María. ¿Os imagináis ya cuando vuelva a haber otra aparición así? El mundo va a quedar engañado totalmente. Ya vimos que algo va a suceder preparando el terreno del anticristo, para que piquen el anzuelo y acepten a este Mesías que vendrá haciéndose pasar por Jesús, el mismo Satanás. Mirad esta curiosa imagen sobre este señor de Montfort. ¿Está pisando a quién? ¿A una persona? Bueno, una persona. ¿A un ser humano? ¿A un hombre? No, es un ángel. ¿Veis su alita? Quiere decir que está pisando los demonios. Con el poder del crucifijo está pisando el poder de los demonios. Por tanto, Satanás está haciendo ver que hay un poder que luchará contra Satanás y resulta que ese poder no proviene de Dios, sino del mismo Satanás. La jugada maestra para embaucar a todos. Y mirad ahora esto. Lo que 12 grandes santos, y santas también por aquí en medio, revelaron sobre el fin de los tiempos. Y estad atentos a las descripciones que llegan a dar, porque estos son profecías. El cielo no nos deja sin esperanza ni ayuda en los últimos tiempos. Las Escrituras, los santos y las apariciones celestiales nos dan una dirección clara. ¿Os dais cuenta? Por los sentidos puedes caer tranquilamente. Hay apariciones, hay manifestaciones, por tanto eso ya es verdad. Vaya. La última vez vimos un fragmento de la ominosa advertencia sobre la llegada del anticristo y el fin de los tiempos. El catecismo nos dice que la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, debe vivir la pasión como lo hizo nuestro Señor. Por tanto, pasar por problemas graves. Hemos visto cómo en 1976, en Estados Unidos, siendo todavía cardenal Wojtyła, San Juan Pablo II advertía: está pues en el plan de Dios y debe ser una prueba que la Iglesia debe asumir y afrontar con valentía. Por tanto, una prueba sobre la Iglesia católica. En medio de esto, San Pío X observó en su encíclica E Supremi que la victoria siempre estará con Dios. De esto estamos asegurados en los libros sagrados por Dios mismo. Como conocemos el resultado, no hay razón para inquietarse cuando se manifiestan las señales. Dios no nos deja sin esperanza. ¿Acaso no nos dice Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, manténganse erguidos y con la frente en alto, porque su liberación está cerca? Lucas 21-28. ¿Se atreven a poner en las palabras de Jesús esa aplicación de cuando se manifiesten las señales que ellos creen que son todas estas cosas, este tipo de apariciones, de manifestaciones? Satanás los tiene más que bien cogidos. Pero imaginaos cuando aparezca alguna señal más de este tipo, ya dirán, verdaderamente, ya es el advenimiento, ya está aquí. Los santos también han dado indicaciones sobre estos tiempos y cómo afrontarlos. Aquí les contamos lo que dicen algunos. San Hipólito, padre de la Iglesia, explicó claramente que quienes están absortos en los asuntos y las lujurias mundanas serán fácilmente engañados. Interesante. Pero muchos que escuchan las divinas escrituras, las tienen en la mano y las recuerdan con entendimiento, escaparán de su impostura, porque verán claramente a través de su apariencia insidiosa, su engañosa impostura, y huirán de sus manos. Buscarán al amigo del hombre con lágrimas y un corazón contrito, y él los librará, y con su diestra salvará de sus trampas a quienes con dignidad y justicia le suplican. Fijaos que esto lo podría afirmar cualquier persona profeta del pueblo de Dios. Esto será así. Aquí el paralelismo es absoluto. En el siglo XIV, la mística Santa Brígida de Suecia dijo: antes de que llegue el anticristo, los portales de la fe se abrirán a un gran número de paganos. ¿Y cómo se conseguirá eso? ¿Lo vamos pensando? ¿Solo con ecumenismo interreligioso? ¿De creencias budistas, hinduistas, taoístas y todo lo que queráis? ¿O es que va a pasar algo que también les va a llamar la atención y los va a captar? De manera similar, en el siglo XIX, la beata Anna María Taigi reveló: naciones enteras se unirán a la Iglesia poco antes del reinado del anticristo. Habrá innumerables conversiones de herejes que regresarán al seno de la Iglesia. Rusia, Inglaterra y China se unirán a la Iglesia. Hay esperanza. Vaya declaraciones.
Fátima también habla de la conversión de Rusia. Mira por dónde. Vaya casualidad. Pero Inglaterra y China también. ¿Os habéis fijado qué está pasando en Inglaterra? Esto se presentó hace poco en Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. ¿Qué hicieron los reyes de Inglaterra? ¿A quién fueron a ver? ¿Con quién compartieron? Con el Papa de Roma en el Vaticano. Bueno, en el Vaticano exactamente no, en San Pablo Extramuros. Y eso para todos quedó claro que era el momento del ecumenismo entre el anglicanismo y Roma y el papado. Estamos viendo últimamente noticias que no paran de surgir, como en Inglaterra hay gente pasándose del anglicanismo al catolicismo. Es un degoteo continuo. ¿Pero y China? China se sigue resistiendo. China está siendo muy atacada, entendedme bien, por los jesuitas para que cambie de dirección y acepte el poder de Roma. De momento aún se están resistiendo, van consiguiendo logros poco a poco, pero aún no lo han conseguido. Pero esto es lo que anuncian. Naciones enteras se convertirán antes del reinado del anticristo. Da que pensar, ¿eh? ¿Cómo podría suceder esto? El padre y doctor de la Iglesia, San Juan Damasceno, enseñó que Enoc y Elías serían enviados y ellos volverán el corazón de los padres hacia los hijos, es decir, volverán la sinagoga hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia la predicación de los apóstoles. Fijaos cómo curiosamente lo que la Biblia enseña que aparecería un tercer Elías preparando el retorno del Señor, ellos ponen a Elías y a un Enoc también, que no murió, está en el cielo, eso sí, que no murió y está en el cielo, fue trasladado sin ver la muerte. Interesante cómo hay Enoc y Elías. Nosotros hace poco hablamos de Elías, Eliseo. Bueno, pues ya veis, qué cosas. Os habéis fijado también antes que nos hablaba de numerosas o innumerables conversiones de herejes. ¿Quiénes son los herejes? Para el catolicismo, ¿quiénes son los herejes? Cualquiera que no es católico y se dice que es cristiano, que se ha apartado de Roma. Da igual la religión que tenga, sea cristiano, no importa. Si se ha apartado es un hereje. Ahora les llaman hermanos separados, ¿eh? Han camuflado un poco el término. En el fondo, quien no pase a ellos seguirá siendo un hereje. Y ya sabéis lo que les pasaba a los herejes en la Edad Media, ¿no? Ya sabéis cómo terminaron muchos. Bueno, pues ya veis, nos declaran que van a aparecer dos personajes que harán esta función, volverán el corazón de los padres hacia los hijos. Vaya plagio satánico, una vez más, de las profecías de Dios del último tiempo. 3 siglos después, otra doctora, Santa Hildegarda de Bingen, coincidió. Explicó que Dios revelará a sus 2 testigos, Enoc y Elías, las acciones y la condición de los hombres para que los consideren con compasión. Gracias a esta preparación especial, estos 2 santos hombres son más sabios que todos los sabios de la tierra juntos. Dios les encomendará la tarea de oponerse al anticristo y de traer de vuelta a quienes se han desviado del camino de la salvación. ¿Será que aparecerá alguien también antes del propio Satanás haciéndose pasar por Cristo? ¿Que también será un anticristo? ¿Y que lo van a delatar como tal? ¿Y ese puede ser del pueblo de Dios? Y en cambio será atacado por estos como si fueran de parte divina. Ambos hombres dirán a la gente: este maldito ha sido enviado por el diablo para extraviar a los hombres y llevarlos al error. Hemos sido preservados por Dios en un lugar oculto donde no experimentamos los dolores de los hombres, pero ahora Dios nos ha enviado para combatir la herejía de este hijo de perdición. Hijo de perdición. Interesante, ¿eh? Si os habéis fijado, nos están haciendo todo el rato un plagio satánico de lo que Dios había revelado que pasaría en el último tiempo. Es un camino totalmente paralelo. ¿Cómo se podrá diferenciar la verdad del error? ¿Esta gente estaba mintiendo? A esta gente se les estaba revelando una serie de profecías que también son las mismas que Dios dio para su pueblo, pero resulta que las aplican de modo distinto.
El engaño en el último tiempo está siendo brutal. Y quien no esté con un escrito está en la mano, con una Biblia en la mano, comprendiéndola, entendiéndola bien, va a estar perdido. No hay más. Por tanto, a alguien le van a poner el título de que es un anticristo, porque estará llevando a la gente a la herejía, a la perdición, y van a ir contra este. Irán a todas las ciudades y pueblos donde el anticristo había difundido sus herejías, y por el poder del Espíritu Santo realizarán milagros maravillosos que maravillarán a todas las naciones. Recordad que vimos en conferencias anteriores, ¿quiénes harían esto? Demonios, ángeles caídos, haciéndose pasar por buenos, por Jesús apareciendo en lugares distintos, pero por lo que nos indica aquí, aún hay algo más. También se mostrarán como Elías y Enoc. Impresionante, ¿eh? Y harán este tipo de milagros, todo el mundo maravillado. Como en un banquete de bodas, los cristianos se precipitarán a la muerte por martirio, que el hijo de la perdición les habrá preparado en tal número que los asesinos ni siquiera podrán contar a los muertos. Entonces la sangre de estos mártires llenará los ríos. Es brutal. Si esto llega a pasar así, es brutal. La confusión absoluta. Lo que va a pasar con los auténticos, mira por dónde lo aplica a los otros. El Sagrado Corazón habla. Jesús y María son y serán nuestros pilares, tanto entonces como ahora. Por cierto, deciros que en el último tiempo habrá mártires, sí. Hay gente que ya está siendo muerta por ser cristiana, por sus creencias, pero habrá más, habrá más. Y es que alguien les habrá preparado el terreno para que mueran, por aceptar cosas que son o no son. Cuidado con esto, porque la profecía dice, la profecía bíblica, que estas cosas pasarán. Ellos también tienen algo paralelo. En el siglo XVII Jesús se apareció a Santa Margarita María de Alacoque como el Sagrado Corazón. Ella dijo, entiendo que la devoción al Sagrado Corazón es un último esfuerzo de su amor hacia los cristianos de estos últimos días, ofreciéndoles un objeto y unos medios tan precisos para persuadirlos a amarlo. Jesús nos dio 12 promesas a través de ella. Aprovéchenlas. Todo va unido ¿a quién? Ya veis. En el siglo XX nos preparó aún más con lo que le dijo a Santa Faustina. Escribe, antes de venir como juez justo, te abro de par en par la puerta de mi misericordia. Atención a esto, porque sobre la puerta de la misericordia, ya sabéis que en el Vaticano hay una puerta de misericordia. Con el jubileo se abrió, pasaron, eso se mostró en televisión, pasó el Papa, pasó todo el séquito detrás, etcétera, etcétera. Una puerta en la cual, antes de ejecutar justicia, habrá misericordia. Estamos en ese tiempo. Ahora, para ellos, estamos en misericordia. Pero es interesante porque hay otra puerta de misericordia en un otro lugar. ¿Sabéis dónde? Pensad en algún lugar del mundo trascendental. Una ciudad. ¿Cuál se os ocurre? Jerusalén. Allí hay una puerta de la misericordia. Pronto trataremos sobre esa puerta, porque veréis lo unido que va todo esto con lo que dice también aquí. Jesús repitió este mensaje de diferentes maneras. Nuevamente dijo, hoy te envío con mi misericordia a los pueblos del mundo entero. No quiero castigar a la humanidad dolida, sino sanarla, acercándola a mi corazón misericordioso. Uso el castigo cuando ellos mismos me obligan a hacerlo. Mi mano se resiste a empuñar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Diario 1588. La confianza en Jesús es esencial. Por tanto, ahora estamos en ese periodo. Y esto lo van a acabar pronto. Sabemos que por las apariciones aprobadas de nuestra Santísima Madre, que ella está ayudando a detener la justicia para que la gente se arrepienta. Fijaos, ¿quién está mediando para que Dios no ejecute juicio? Nos dicen que es la Santísima Madre. Vaya, en la Biblia nos dice otra cosa, no nos dice esto precisamente, pero ellos lo creen así. ¿Os dais cuenta del papel que le dan a la Virgen María?
Es impresionante. Como relata la venerable hermana Elena Aiello en el siglo XX, María dijo: «Me inclino sobre el mundo y detengo la justicia de Dios. De lo contrario, estas cosas ya habrían sucedido. Se necesitan oración y sacrificios. Los hombres deben volver a Dios y a mi inmaculado corazón, mediadora de los hombres, y entonces, al fin, una parte del mundo se salvará». Vaya papel se autootorga este ser que se hace pasar por María. María es la clave esencial. Nuestra Santísima Madre es la clave esencial para la victoria sobre el anticristo. A este nivel universal, si llega la victoria, la traerá María. Cristo vencerá a través de ella porque quiere que las victorias de la Iglesia, ahora y en el futuro, estén ligadas a ella, escribió San Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza. Por tanto, alguna aparición mariana importante deberá haber para luchar la victoria para la Iglesia Católica. Vaya cosas, ¿eh? Esto es lo que nos está esperando en breve tiempo. En su homilía de la fiesta de la Asunción de 1997, centrándose en Apocalipsis 12, Juan Pablo II dijo nuevamente: «Y en esta lucha espiritual, su ayuda a la Iglesia es decisiva para lograr la victoria definitiva sobre el mal. Por tanto, sí o sí debe haber manifestación mariana». El gran Papa de Fátima habló muchas veces de la importancia de Fátima y de nuestra Santísima Madre. Como una forma de preparar el fin de los tiempos, Nuestra Señora dijo a los niños de Fátima: «Han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores». Vaya visión para niños, ¿no? «Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz». Vaya peso sobre los pobres niños, ¿eh? Vaya peso les puso. Pero les muestra el infierno. ¿El infierno? ¿Dónde van las almas de los pobres pecadores? Por tanto, estaba diciendo que hay un infierno real, donde allí la gente, ya sabéis lo que le pasa, ¿no? Un poco frita sí que queda, pero va durando y durando y durando. Y esto no es bíblico, es curioso. Y esto es un mensaje que da María. Pues esta María está mintiendo porque el mensaje que da no es bíblico. Esto no es el infierno bíblico. Fijaos, si esto no lo sabemos por la Biblia, estamos perdidos, podemos caer en esto. Por supuesto, una de las principales instrucciones que María dio en cada aparición fue la de rezar el rosario todos los días. Y el rosario, ya sabéis, ya hablamos en temas de puertas dimensionales hace años, no es ni más ni menos que una abertura de puerta dimensional a demonios. Rosario en el catolicismo, rosario en el islam, rosario también en religiones orientales. ¿Por qué será que todos tienen lo mismo? Ya lo podéis ir pensando, ¿eh? Por cierto, si tenéis algún rosario cerca, mejor que lo ventiléis. Y no quiero decir sacarlo a la ventana, ¿eh? El gran apóstol mariano, San Luis de Montfort, cuyo libro inspiró a Juan Pablo II, dijo: «El poder de María sobre los espíritus malignos brillará especialmente en los últimos tiempos, cuando Satanás acechará su talón, es decir, a sus humildes siervos y a sus pobres hijos, a quienes ella incitará a luchar contra él. A los ojos del mundo serán pequeños y pobres, pero serán ricos en las gracias de Dios, que María les concederá abundantemente. En unión con María aplastarán la cabeza de Satanás con su talón, es decir, con su humildad, y darán la victoria a Jesucristo». Bueno, esto da que pensar. ¿Será que pasará algo en Europa, que es la sede del catolicismo, que implicará problemas para los católicos también, y que luego habrá algo que marcará y cambiará pautas? Da que pensar, ¿eh? Justo antes de él, la beata María de Ágreda tuvo la revelación de que en los últimos días el Señor difundirá de manera especial el renombre de su madre. Vaya. María inició la salvación y por su intercesión se completará. Antes de la segunda venida de Cristo, María, más que nunca, debe brillar en misericordia, poder y gracia para atraer a los incrédulos a la fe católica. Pues ya podemos ir preparándonos, porque ya sabéis qué implica esto, ¿no? El poder de María en los últimos días será muy conspicuo. María extenderá el reinado de Cristo sobre los paganos y los musulmanes. Y será un tiempo de gran alegría cuando María sea entronizada como Señora y Reina de corazones.
Mira, como en el póker. Vaya cosas, ¿eh? Vaya cosas. ¿Y cómo puede hacer esto María? Si no es a través de una manifestación poderosa, de una aparición o más, imposible que haga esto, que lo consiga. ¿Cuántas veces hemos dicho que va a haber una aparición mariana impresionante preparando el terreno de la venida del falso Mesías, que ellos harán pasar por el bueno? Pues ya lo veis, explicado por ellos de pe a pa. Esta es solo una de las razones por las que Montfort subrayó que la devoción a María es especialmente necesaria en los últimos tiempos. Vaya que sí lo va a ser. Para perderse, sí, lo va a ser. De Montfort nos dice en su tratado de la verdadera devoción a María por qué Dios quiere que ella guíe a los fieles en los últimos tiempos, incluido el tiempo en que aparecerá el anticristo. Dios ha establecido una sola enemistad, pero es irreconciliable, que perdurará e incluso se intensificará hasta el fin de los tiempos. Esa enemistad es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y siervos de la Santísima Virgen y los hijos y seguidores de Lucifer. Es curioso porque a los que dicen estas cosas como un servidor les llegan a decir que son Lucifer. Así pues, el enemigo más temible que Dios ha puesto contra el diablo es María, su Santa Madre. Vaya. De Montfort explicó desde el Génesis 3:16 que Dios ya le dio a María, aún no nacida, el ingenio para desenmascarar y el poder para derrotar y aplastar al diablo rebelde. O sea que aplica muy mal esta profecía de Génesis 3:16, si no sabéis cuál es, buscadla, pero es una distorsión absoluta de lo que dice el texto. Por eso, Satanás la teme no solo más que a los ángeles y a los hombres, sino en cierto sentido más que a Dios mismo. Esto no significa que la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, ya que sus atributos son limitados. Simplemente significa que Satanás, siendo tan orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por una humilde sierva de Dios, pues su humildad lo humilla más que el poder de Dios. Impresionante. De Montfort entra en gran detalle, rebosante de esperanza y victoria en todos los tiempos. Subraya que en todas las persecuciones presentes y futuras, la humilde María siempre triunfará sobre Satanás, el soberbio, y tan grande será su victoria que aplastará su cabeza, la misma sede de su orgullo. Desenmascarará la astucia de su serpiente y expondrá sus perversas maquinaciones. Dispersará a los cuatro vientos sus planes diabólicos y hasta el fin de los tiempos mantendrá a sus fieles siervos a salvo de sus crueles garras. Pues vaya guerra espera con esta aparición mariana contra este que dirán que es un anticristo. Las directrices para nosotros se vuelven cada vez más claras. Para ganar la batalla debemos estar cerca de María. San Juan Pablo II demostró que debemos consagrarnos a María y a su Inmaculado Corazón y tenerle devoción. Respecto a los devotos, de Montfort subrayó: verán claramente que ella es el camino más seguro, más fácil, más corto y más perfecto para acercarse a Jesús y se entregarán a ella, en cuerpo y alma, sin reservas, para pertenecer enteramente a Jesús. O sea que van a quedar embaucados de arriba abajo. Bienaventurados serán los que venzan al tirano entonces, escribió San Hipólito, entre los numerosos detalles que presenta sobre los últimos tiempos. Esto mucha gente no lo sabe, pero todos estos místicos, estos santos, entre comillas, tuvieron muchas visiones del fin de los tiempos. Pues serán presentados como más ilustres y sublimes que los primeros testigos, pues los primeros solo vencieron a sus secuaces, pero estos derribaron al propio acusador, el hijo de la perdición. Con cuántos elogios y coronas, por tanto, no serán adornados por nuestro Rey Jesucristo. San Juan Damasceno nos recordó con fuerza lo que dicen las Escrituras sobre el regreso de Cristo. El Señor descenderá del cielo de la misma manera que los apóstoles lo vieron ascender al cielo. Esto lo hablamos en la conferencia anterior. Y con el espíritu de su boca destruirá al hombre de iniquidad, al hijo de perdición. Así que nadie espere que el Señor venga de la tierra, sino del cielo, como Él mismo nos ha asegurado. Fijaos cómo van mezclando la verdad con lo que no es verdad. Hasta entonces es claro que nos fortalecemos volviéndonos y escuchando al Sagrado Corazón y a nuestra Madre María, quienes nos guiarán y protegerán para permanecer fieles en tiempos turbulentos. Como dijo el Papa Juan Pablo II en su homilía sobre la Asunción, María en este mundo
hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Como madre solícita de todos, sostiene el esfuerzo de los creyentes y los estimula a perseverar en el empeño. El Santo Padre le pidió a María: ayúdanos a no tener miedo de seguirlo hasta el fondo, incluso cuando nos parece que la cruz pesa demasiado. Haz que comprendamos que esta es la única senda que lleva a la cumbre de la salvación eterna. Se avecinan tiempos difíciles, pero en Fátima ella nos dio su seguridad. Pero al final mi inmaculado corazón triunfará. Bien, pues ya habéis visto cuántas cosas escribieron sobre el fin de los tiempos. Vaya cosas esperan a este mundo. Pero esto no es todo, mirad. Novela de un católico sobre el anticristo. No sé si la conocíais. ¿Por qué 3 papas dicen que una novela sobre el anticristo predijo nuestra época? ¿Y qué 3 papas? Benedicto XVI, el Papa Francisco y el Papa León XIV. Esto es de un medio católico. En 2015, en un vuelo de regreso al Vaticano desde Filipinas, el Papa Francisco dijo a los periodistas: hay un libro, se llama Lord of the World. El autor es Benson. Les sugiero que lo lean. Leyéndolo, entenderán bien lo que quiero decir con colonización ideológica. Siguió describiendo la novela como profética, especialmente en lo que respecta a desarrollos modernos como el secularismo, el relativismo y la noción de progreso desligado de cualquier ancla espiritual o moral. El libro en cuestión, Señor del Mundo, escrito en 1907, es una novela apocalíptica y distópica del sacerdote converso inglés, fijaos, converso inglés, antes os hablaba de eso, Robert Hugh Benson. Presenta un mundo del siglo XXI en el que el cristianismo ha decaído en gran medida, mientras el humanismo secular o humanitarismo ha tomado el poder con élites políticas y culturales unidas en torno a un carismático líder global. La Iglesia y el papado sobreviven, aunque apenas, y ese es el meollo del choque en el corazón de la trama. Decirlo menos fue una lección inusual para que la recomendara un papa, pero el Papa Francisco reiteró su sugerencia en un encuentro en Budapest en 2023, advirtiendo a su auditorio del mundo académico y cultural sobre un futuro dominado por la tecnología y la amenaza que ello supone para la cultura y, en última instancia, para lo que significa ser humano. El predecesor de Francisco, hablando como el cardenal Joseph Ratzinger, también había citado el mismo libro en una conferencia en Milán en febrero de 1992, calificándola de obra que da mucho en qué pensar. Y el sucesor de Francisco, el Papa León XIV, hablando en septiembre de 2023 como el cardenal Robert Prevost, igualmente recomendó la novela de Benson diciendo que advierte sobre lo que podría suceder a un mundo sin fe. Fijaos que todos los 3 coinciden en lo mismo. Mirad, se convirtió este autor el 11 de septiembre de 1903. Bueno, me salto esto para destacar esta otra parte. Entonces, dado que la novela está ambientada en el siglo XXI, ¿qué tan profética le parece hoy? Theriault la ve como profética en muchos sentidos. Señala las predicciones de Benson sobre un organismo de gobierno internacional, similar a la Sociedad de Naciones y posteriormente a las Naciones Unidas, y sobre la eutanasia institucionalizada, especialmente a la luz de la ley canadiense de ayuda médica para morir. En un sentido más profundo, su representación de una sociedad sin Dios, guiada por el placer, el cientificismo y el rechazo de Dios, se lee como una descripción de nuestro siglo. La vida es barata en el paisaje apocalíptico infernal de Benson, como lo es en nuestra cultura contemporánea de la muerte, añade. Al final de la novela de Benson, puede que la Iglesia no sea más que un resto y el anticristo aparentemente triunfante. Sin embargo, Theriault cree que el mensaje del libro sigue siendo el de toda auténtica escritura católica sobre el anticristo, uno de esperanza. A pesar de que las maquinaciones engañosas del anticristo, sabemos quién gana al final. Curioso que los 3 papas hablaran de esta novela, que describe una situación muy parecida a lo que nos profetizaban esos visionarios, y la muestren así para que la gente lo lea. Nicholson también percibe una cualidad profética en el libro, viendo que muchos de sus elementos se despliegan en la vida moderna. Benson concibe al anticristo como un político agradable, inofensivo, una figura carismática que promueve la paz, alguien al que podemos imaginar fácilmente ganando el favor del público en nuestro propio tiempo, señaló. Esto es lo que están creyendo católicos y protestantes actualmente. Curioso, ¿eh?
Hablando con el Register, el escritor y editor Joseph Pearce ve igualmente a Benson como un visionario, señalando que su inesperada novela abrió el camino a obras posteriores como Un mundo feliz y 1984. Os suenan estos libros, ¿no? Y que son tan utilizados por gente del mundo que se llama conspiranoico, pues ya veis que en principio todo va relacionado con ese autor. Parece ser cierto que escribió la posterior novela futurista, El amanecer de todo, para ofrecer una visión positiva del carácter sombrío del libro anterior. Pero no creo que el Apocalipsis sea lúgubre desde una perspectiva cristiana, en la medida en que la novela termina de forma apocalíptica anuncia la segunda venida prometida por la Escritura. O sea, caminos paralelos en profecía a lo que sabemos que va a pasar, pero todo para llevar a una segunda venida también. ¿Pero a cuál? ¿La del auténtico o la del falso Mesías? Esa es la gran diferencia. Y ya terminando, los profetas del diablo también han escrito en la teosofía sobre el regreso de Cristo. Y mirad este libro. ¿Lo veis bien? Estuvimos hablando de Lucifer Trust. Sí, esa gente que ha trabajado junto a la ONU tanto y tanto, y que hablaba de la segunda venida de Cristo y cómo lo estaban preparando gente que está puesta en este tipo de sociedades secretas. Pues mirad la reaparición de Cristo por el maestro tibetano Djwhal Khul. Alice Bailey, ¿os suena? Hablamos de Madame Blavatsky, de Bailey. Pues mirad, este libro empieza así. Nota clave. Siempre que haya un debilitamiento de la ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces yo me manifiesto. Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme establecimiento de la ley, yo vuelvo a nacer edad tras edad. Bhagavad Gita, libro 4, aforismos 7 y 8. ¿Se vuelve a qué? A nacer edad tras edad. Se va manifestando varias veces. Por tanto, muere no sé cuántas veces, vuelve a aparecer no sé cuántas veces. ¿Esto a qué os suena? A reencarnación, ¿verdad? Algo totalmente fuera de lugar, que Jesús nunca llegó a aceptar, por supuesto. Capítulo 1. La doctrina de aquel que viene, enseñanza occidental. La doctrina de los avatares, enseñanza oriental. Sí, dos tipos de enseñanzas. Y mirad qué cosas llega a decir sobre la segunda venida de Jesús. En todas las épocas, en muchos ciclos mundiales, en muchos países y hoy en todos, han habido grandes momentos de tensión que se caracterizaron por un sentimiento de esperanzada expectativa. Se espera a alguien, en mayúsculas, y su venida es presentida. En el pasado, los instructores religiosos fueron siempre los que han fomentado y proclamado esta expectativa en su época, y lo han hecho en los momentos de caos y dificultades al acercarse el fin de una civilización o cultura y cuando los recursos de las antiguas religiones parecían ser inadecuados para solucionar las dificultades o resolver los problemas de los hombres. La venida del avatar, ¿os suena alguna peliculita esto, no? Quizá. El advenimiento de aquel que viene, y en términos actuales, la reaparición de Cristo, constituyen las notas claves de la preponderante expectativa. Cuando los tiempos están maduros, la invocación de las masas es suficientemente clamorosa y muy vehemente la fe de quienes saben. Entonces, Él ha venido, y esta antigua regla o ley universal no será hoy exceptuada. La reaparición de Cristo, el avatar, ha sido, durante décadas, anticipada por los creyentes de ambos hemisferios, no solo por los cristianos, sino también por quienes esperan a Maitreya, al Bodhisattva y al Imam Mahdi. Por tanto, es una creencia establecida en múltiples religiones, a nivel mundial, que va a aparecer, ¿quién? Para unos el Cristo, para otros el Mesías, para otros el Maitreya y los otros dos que veis aquí. Esto lo creen todas las religiones del mundo, prácticamente, con distintos nombres. Cuando los hombres sienten que han agotado todos sus recursos, que han llegado al término de todas sus posibilidades innatas y que no pueden resolver ni manejar los problemas y condiciones que enfrentan, suelen buscar a un intermediario divino y al mediador que abogue por su causa ante Dios y logre su salvación. Buscan un Salvador. Esta doctrina de mediadores, Mesías, Cristos y avatares abunda en todas partes y puede ser trazada como un hilo dorado que atraviesa todos los credos
y escrituras del mundo, relacionándolos con una fuente central de emanación. Incluso el alma humana es considerada el intermediario entre el hombre y Dios. Incontables millones de seres humanos creen que Cristo actúa como el divino mediador entre la humanidad y la divinidad. Todo el sistema de revelación espiritual está basado, siempre lo ha estado, en la doctrina de la interdependencia y la vinculación planificada, ordenada y consciente, y en la transmisión de energía desde un aspecto de la manifestación divina a otro, desde Dios, que se halla en el lugar secreto del Altísimo, hasta el más humilde ser humano que vive, lucha y padece en la tierra. En todas partes existe esta transmisión de energía. Cristo lo ha dicho. Yo he venido para que ellos puedan tener vida. Fijaos cómo están citando la Biblia. Y las escrituras de todo el mundo hablan repetidamente sobre la intervención de algún ser originario de una fuente más elevada que la estrictamente humana. Siempre ha aparecido el mecanismo apropiado a través del cual la divinidad puede llegar a comunicarse con la humanidad, y la doctrina de los avatares o seres divinos que vienen tiene que ver con esta comunicación y estos instrumentos de energía divina. Seres divinos que vienen, en plural además. Por primera vez en la historia de la humanidad, la demanda de los pueblos de la tierra es tan poderosa y acorde con la orientación divina en tiempo y espacio que inevitablemente se cumplirá. El esperado representante espiritual debe aparecer, pero esta vez no vendrá solo. Vendrá acompañado por aquellos, en mayúscula, cuyas vidas y palabras serán reconocidas por todos los sectores del pensamiento humano. Dijimos que habría deidades de todo el mundo que se aparecerían. ¿Lo recordáis? Que iban a ser demonios, evidentemente, haciéndose pasar por estos dioses. Y todos al final señalarán al mismo. Todo el mundo va a quedar embaucado. Lo hemos visto por católicos, lo hemos visto también, ya veis por quién, por sectores del mundo de la nueva era, de los New Age tan famosos. Por cierto, supongo que ya lo sabéis, que el movimiento de la nueva era llegó hasta el mundo occidental a través de los jesuitas, para variar, que son los máximos exponentes de toda la cuestión diabólica implementada en Occidente. Los que preparan el terreno del anticristo, precisamente. Los mismos que preparan que en Jerusalén suceda algo, precisamente allí. Las profecías simbólicas observadas en todas las escrituras mundiales respecto a este inminente acontecimiento demostrarán su veracidad. No obstante, su simbolismo deberá ser reinterpretado. Atención a lo que ahora dice. Deberá ser reinterpretado su simbolismo. Mirad cómo. Las circunstancias y los acontecimientos no serán exactamente como las escrituras parecen indicar. Vaya, nos está citando Biblia y después resulta que nos dice, sí, pero no. Vendrá, por ejemplo, en las nubes del cielo, según las escrituras cristianas. Pero, ¿qué tiene esto de sobrenatural cuando millones de personas viajan por el espacio a toda hora del día y de la noche? Lo menciono como una profecía de las más destacadas y conocidas. Sin embargo, tiene muy poco significado para nuestra civilización moderna. Lo importante es que Él vendrá. Vaya. Entonces, ¿vendrá por arriba o vendrá por abajo? La Biblia dice que Jesús vendrá totalmente con las nubes del cielo. Él dice que no. Qué curioso, ¿eh? Durante 2000 años ha sido el guía supremo de la Iglesia invisible, la jerarquía espiritual, compuesta de discípulos de todos los credos. Cuando os digo que, por un lado, unos dicen que por arriba, otros por abajo, recordad que el engaño satánico es perfecto, porque antes que Jesús aparezca y venga el anticristo haciéndose pasar por Jesús, él sí que simulará venir de donde viene, de arriba, pero ¿qué habrá pasado antes? ¿Lo recordáis? Si desconocemos lo que escribió Ellen White como espíritu de profecía bíblico de Dios, estamos perdidos. Porque ella escribe que antes vendrán demonios haciéndose pasar por Jesús en distintos lugares de la tierra. Y esos aparecerán trincu trincu, andando. ¿Os dais cuenta? El engaño es perfecto. De un modo u otro coge absolutamente a todos. Crean en lo que crean. Reconoce y ama a quienes no son cristianos, pero mantiene su lealtad a los fundadores de sus respectivas religiones, Buda, Mahoma y otros. No le interesa el credo que profesen, sino su objetivo, el amor a Dios y a la humanidad.
Si los hombres buscan al Cristo que dejó a sus discípulos hace siglos, fracasarán y no reconocerán al Cristo que está en proceso de retornar. El Cristo no tiene barreras religiosas en su conciencia, ni le da importancia a la religión que profesa el hombre. El Hijo de Dios está en camino y no viene solo. Su avanzada ya se acerca y el plan que debe cumplir ya está trazado y aclarado. Que el reconocimiento sea el objetivo. Por tanto, no importa lo que creas, mientras seas una buena persona, en definitiva ya está. ¿Entendéis? Pues la profecía nos dice, y lo hemos visto, que al final todo dependerá de si crees en la palabra de Dios tal cual o no. Y eso quiere decir que es religión, te une a Dios, te religa con Él. Pero para religarte bien, tienes que saber cuál es la verdad, si no estás perdido. Bien, os he de decir algo. ¿Sabéis? Esta gente, los de Lucifer Trust, recordáis que os mostré un audio sobre ellos hablando de cómo están ya terminando de preparar la aparición de este Mesías. La última reunión la tuvieron este 11 de noviembre. Y allí terminaron de concretar los pasos para que finalmente este 11 del 11 se diera todo para esa aparición del Mesías. Todo ya está más que preparado. Por tanto, lo que veis como una cosa pesada, ya sé que os he dado la paliza con tanta lectura, pero si vosotros no conocéis esto, estáis perdidos. Realmente estáis perdidos. Porque por un lado o por el otro de todo esto que han dicho, mucha gente va a caer y vosotros sois los que les podéis decir la verdad antes de que todo esto termine de acontecer. Si no lo sabéis, no los podréis avisar. Es más, si no lo sabéis, vosotros mismos vais a caer en eso. Incluso sabiéndolo, es muy fácil caer. Recordad las palabras de Jesús. Si fuere posible aún, ¿haría caer a quién? A los elegidos o a los escogidos. A veces, el leer cosas palizas, que para mí es una paliza leéroslo, no hace mucha gracia. Pero esto es el fundamento para saber distinguir los engaños que Satanás está haciendo para que caiga el mundo entero, salvo excepciones. ¿Queréis ser esa excepción? Ahora depende de vosotros. La aparición del anticristo está muy cercana. Antes vamos a ver apariciones de este Mesías en distintos lugares. Vamos a ver apariciones de María otra vez de nuevo. ¿Vamos a poder aguantar eso? ¿Qué le diremos a la gente? No, es que la Biblia pone otra cosa. ¿Ya veis lo que dicen sobre la Biblia? Sí, pero no. ¿Y sabéis qué dijo Jesús? ¿Cómo hizo fuera al diablo? Con un escrito está. O vamos a la sana doctrina bíblica, o nos vamos a desviar por cualquier otro derrotero que Satanás nos lo pone como la gran manzana. Y no hablo de Manhattan precisamente, ¿eh? Qué fácil es morderla. Por eso, a veces vale la pena ser un paliza leyendo esto, para que la gente se prepare en ese momento y luego recordaréis y pensaréis, gracias a Dios que conocí eso para no caer en ese engaño. Y ayudar a tantos a que salgan de este engaño en el que están puestos hasta la médula muchos de ellos. ¿Cuántos años faltan para el regreso de Cristo? Ya lo mostramos en la última conferencia también. En el año 2031, entre septiembre y octubre, vuelve Jesús, el auténtico. Un año antes, plagas. Todo el mundo habrá hecho su decisión, ir restando. Antes aparecerá también todo esto de que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo nos queda, en verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda para que se levante el tercer templo de Jerusalén y se aposente allí con el Papa de turno este anticristo? Satanás mismo haciéndose pasar por Jesús. ¿Somos conscientes que está todo preparándose delante nuestro y no nos enteramos? Pues esto ya podéis ir anunciándolo a la gente, porque son las próximas cosas que van a ocurrir. Y si callamos esto, seremos culpables de que muchos se añadan a la fe satánica en vez de a la fe divina. Y la vida eterna la van a perder. Cada uno decide. El próximo tema que vamos a tratar va a ser enlazar de nuevo con revelaciones ovnis. Revelaciones que han acontecido últimamente y que os vamos a mostrar para que veáis luego a dónde nos va a llevar esto. Porque después vamos a tratar, si Dios quiere, sobre el espiritismo.
Y vaya cosas debemos mostrar también, que están pasando no en tiempos pasados solo, sino ahora. Y recordad que el espiritismo va a ser el último gran engaño a la humanidad y va a aflorar como nunca. Pero antes, la conferència que viene és la que ara vais a ver. Dissabte 29 de novembre a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta Estats Units i Vaticà, revelacions ovnis. Notícies i testimonis del que aviat es presentarà davant de tot el món com un fet consolidat que esvairà tot dubte sobre el fenomen ovni i els extraterrestres. Els passos previs per a la manifestació de l'anticrist per excel·lència. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Y ahí vamos a mostrar cosas que tienen que ver con el Papa actual, tienen que ver con Estados Unidos, tienen que ver con los militares y lo que se nos está cociendo delante nuestro. Gracias.